estamos de regreso ya en Cuenca en Directo. Un placer que nos acompañe arrancando la semana con temas políticos. El doctor José Chalco Salgado, analista político precisamente. Y contigo vamos a conversar, José, siempre un gusto tenerte en este espacio. ¿Cuál es tu mirada de lo que fue ayer la posesión de la nueva Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuáles son las expectativas para el país? Y también esta mayoría que el partido de gobierno continúa manteniendo dentro de la cabeza de la Asamblea. Ya se posesionó pues a José Serrano como presidente con 77 votos, estos a nivel pues de la Asamblea el día de ayer, y también pues de quienes serán vicepresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es tu primera mirada de esta Asamblea posesionada ayer? Bienvenido. Gracias, Karina, un gusto saludar a los televidentes. La Asamblea que se posesiona ayer yo creo que deja mucha esperanza, por un lado, porque a la final corre un nuevo tiempo, es un nuevo momento para el país, es un nuevo momento para el poder constituido legislativo, y en consecuencia eso se tiene que también de alguna manera darle el beneficio de la duda de que las cosas serán bien, que se podrá reaprender, volver a realizar las cosas que se hicieron incorrectamente en el anterior periodo que feneció. Pero yo sí creo que del día de ayer se puede obtener ciertos panoramas y ciertos análisis que se puedan hacer después de la posesión del Parlamento. Primero, la presidencia y las dos vicepresidencias obviamente han sido cooptadas por quienes tienen una mayoría absoluta, ¿no? Una mayoría absoluta que lamentablemente es eso, una democracia mayoritaria. ¿Es sano eso para la parte legislativa? Y pregunto aquello porque recordemos que la Asamblea que feneció, que ya dejó pues el trabajo quienes son partidos de oposición, han resaltado muchas veces, José, que no se pudo fiscalizar, que muchos de sus proyectos fueron truncados, ya que no tenían la libertad y pues al tener mayoría el partido oficialista truncaba todos los proyectos. ¿Esto es sano para una Asamblea que, como lo ha mencionado el actual presidente de este organismo, va a ser una Asamblea de puertas abiertas? En su discurso fue bastante conciliador en estos 9 puntos, pero también se habló de la intolerancia en muchos sentidos, entre ellos a la verdad. Karina, la Asamblea anterior yo creo que puede ser calificada por 3 principios que son una barbaridad, ¿no? El primero es una obsecuencia total hacia el Ejecutivo, una caja de resonancia, y que eso precisamente facilita esa mayoría no absoluta, no siquiera calificada, sino una mayoría total respecto al Parlamento que lo convierte únicamente en una caja de resonancia del Ejecutivo. Eso es un error. Lo segundo, yo creo que era una Asamblea caracterizada por la falta de fiscalización. La fiscalización había sido obstruida desde la misma ley que hizo la Asamblea, una ley que decía, y que está vigente, de hecho no es que decía, lo dice, de que se vaya a una comisión de fiscalización y ya no al Pleno directamente los actos de fiscalización. Y tercero, por un show mediático de debate, porque la deliberación yo creo que no ha existido en la Asamblea anterior. Esa es la Asamblea anterior que se deja, y el reto de una nueva Asamblea pues precisamente es combatir a esas dificultades, a esos defectos democráticos que la anterior Asamblea ha tenido, y en consecuencia hacia eso es como debemos apuntarlo. Yo creo que el discurso del nuevo presidente del Parlamento es un discurso sano en tanto busca la conciliación. Vi las primeras actuaciones, unas actuaciones en virtud de las cuales otorgó la palabra a la oposición, pidió también al público que estaba presente en la primera sesión de que respeten las opiniones que estaban dando los asambleístas de uno y otro espacio. Sin embargo, a mí sí me preocupa aquel pronunciamiento respecto de la intolerancia sobre aquellas actuaciones de legisladores en el uso de su función de fiscalizadores que lo tildaban como calumnias. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el fiscalizador está muy lejos de calumnia, y lo que realmente está haciendo es un control político mandado por la propia Constitución y por la teoría del Poder Legislativo. Si usted no va a fiscalizar, si es que usted no va a hacer control político, entonces seguramente usted no va a intervenir en el Parlamento más que para apoyar un proyecto de ley. Y el proyecto de ley no es únicamente la esencia del legislativo, sino que el legislativo tendrá que fiscalizar y legislar. Y para la fiscalización pues está presente la denuncia, está presente el intervenir periódicamente acusando a personas en la misma intención pues precisamente de encontrar culpables y responsabilidades. Ahí está la razón, por ejemplo, de la inmunidad parlamentaria de forma y de fondo con la que cuentan los asambleístas. Si podríamos hilar un poco más fino, tal vez el partido gobierno estuvo más organizado para hacer su peso fundamental, esto digo yo, para que estén encabezando dentro de la Asamblea Nacional y no tener una participación activa dentro de la misma por parte de los otros partidos de oposición. Hablamos de Partido Social Cristiano, la misma Alianza Creo Suma participa. Eso va a
no sé si restar un poco de independencia y de fiscalización que se había conversado hace minutos. Mira, Karina, realmente aquí hay un problema fundamental y es al que no se tiene la mayoría absoluta, no vamos a lograr absolutamente nada desde otro bando. Quienes no tienen una mayoría absoluta, lamentablemente, en esta democracia mayoritaria, no van a lograr quizás designar a las autoridades principales, ¿sí? No, eso va a ser imposible porque en las mociones van a ir copando quienes tienen mayorías absolutas y eso es lo que pasó ayer. Pero, por ejemplo, si revisamos la conformación del Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL, en donde van el presidente, los 2 vicepresidentes del Parlamento y 4 vocales seleccionados de entre el Parlamento, ahí podemos ver algo que pasó y que es interesante. El asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, en la alianza con Tiempo de Cambio de la provincia de Tungurahua, fue electo como el tercer vocal del CAL. El 4º vocal aún no está seleccionado porque hubo alguna dificultad de por medio. Pero él contó con votos incluso del partido de gobierno. Entonces, claro, parece de que la oposición bien organizada en un proceso propio de negociación dentro del Parlamento, que no es mala la negociación política ha existido y es la razón de ser el Parlamento, con un proceso de negociación solvente y sólido, yo creo que sí podrían alcanzar ciertos espacios. Luego, es un error pensar también de que solamente quien tiene la mayoría puede liderar o gobernar dentro del Parlamento. El deber de las minorías es también obstruir, obstaculizar, lograr dilatar ciertos proyectos, lograr dilatar el debate y demás. Es decir, las minorías no es que solamente necesitan de votos para ser rentables y para subsistir dentro de un legislativo. También las minorías tienen el deber máximo de precisamente obstruir, hacer opinión, generar debate y no se diga la fiscalización al control del poder político. Ahora hay que también tomar en consideración que al término de la última asamblea, pues de la que salió ese momento, se dieron leyes, entre ellas el tema de la seguridad, que todavía se continúa discutiendo. Días atrás tuvimos la presencia del asambleísta electo también, Esteban Bernal, y decía que es una ley que se dio entre gallos de medianoche y que no estarán de acuerdo los asambleístas de oposición a que se ponga en práctica. Pero es una ley que ya fue aprobada en últimos días de labor de la asamblea. Yo creo que carece mucho de ética cuando un funcionario público, una autoridad política, en los últimos días de su gestión toma resoluciones o decisiones. Cuando fue presentada en el 2011, ¿no? Es una cuestión realmente de mucha crítica y cuestionamiento. Yo lo hago personalmente. Usted cuando es un funcionario público y no puede dejar tomando decisiones de contratos laborales para la nueva administración, por ejemplo, cuestiones que han pasado en distintas municipalidades y que suele ser costumbre en el país. Igualmente, el Poder Legislativo no puede dejar haciendo una ley que seguramente ni siquiera cuenta con los tiempos suficientes de debate y deliberación. Luego, no se olvide, Karina, de que esto pasa al Ejecutivo para la posterior sanción, y si fuera veto total, veto parcial, veto por inconstitucionalidad a la ley y demás. Que se lo hizo rápidamente. Hay una cantidad de espacios que se comen, que se acortan, y ahí hay una dificultad, sin lugar a duda, de cómo está ese Parlamento debatiendo y demás. Luego que esa ley tiene mucha polémica por lo que se está generando. Usted sabe de que las leyes no se hacen para un grupo o para una persona. El principio máximo de la construcción normativa y de la generación legislativa es de que las normas tienen que ser con efectos generales, jamás particulares. ¿La nueva asamblea puede cambiar esta ley de alguna manera? ¿Se puede manejar? Y esto pues obviamente hablando de que están a días de lo que fue ya aprobada. La nueva asamblea con la mayoría absoluta que cuenta podrá tranquilamente reformar, derogar o crear normas de carácter orgánico o de carácter ordinario. Eso es indistinto, pues precisamente la mayoría con la que cuenta es una mayoría suficiente solamente para poderlo realizar. Hay una precisión más. En la ley de la función legislativa, la ley orgánica que se creó, creada por este Parlamento anterior que fenecía, se puso y se estableció de que la ley ordinaria y la ley orgánica necesitan de mayoría absoluta. Antes usted, para generar una ley ordinaria, necesitaba exclusivamente de una mayoría simple, de los que estén presentes, de la mayoría de los presentes. Ahora necesita de la mayoría del Parlamento, lo cual es un candado, sin lugar a duda, para las minorías o para la oposición que no cuenta con tal mayoría. Entonces, ni siquiera una ley ordinaria se podría reformar por parte de las minorías. Por cuestiones de tiempo, yo no sé si en 2 palabras se podría manifestar qué es lo que nos espera con la nueva asamblea a su criterio. Yo considero de que, en razón de la crisis política que va a existir en el país, habrá mucho debilitamiento en la gobernanza interna de la Asamblea, pero también creo que hay que darle espacio hacia la esperanza y espacio de la duda al Parlamento. Creo que es un nuevo Parlamento y tenemos que también poner de nuestra parte los ecuatorianos de confianza en las nuevas funciones que están desempeñando. Apostemos por ello entonces en beneficio de nuestro país. Gracias, como siempre un gusto conversar con José Chalco Salgado, analista político de temas tan importantes de relevancia como la Asamblea Nacional, que ya está en vigencia, ¿sí? Vamos a ir a una breve pausa publicitaria, pero luego vamos a hablar de cultura, de nuestras jergas. ¿Quiere conocer algunas de ellas, las que usted menciona a diario en su casa? Vamos a conversar con Patricio Gigón de Triada Producciones. A partir de hoy, Unción Televisión tiene un nuevo espacio intercultural de jergas cuencanas. Entérese de esto y más tras el corte.